Ayer fue el Día Internacional de la Diabetes y pues, por esa razón hemos dedicado toda esta semana a conversar sobre temas vinculados con la diabetes, cómo prevenirla, y lo que vamos a discutir hoy es cómo prevenir las complicaciones en general y una complicación muy temida en particular, que es el pie diabético. Entonces, yo soy Ricardo Mendoza, soy adjunto del Servicio de Endocrinología. Vamos a hacer mucho énfasis hoy en prevención. Vamos a hacer énfasis en prevenir enfermedades. Así como existe la diabetes, también existe una enfermedad que se llama prediabetes. ¿Qué es prediabetes? Aquellas personas que tienen el azúcar un poquito alta, que no califican para diabetes, pero que van para allá. Y lo más curioso del asunto es que 1 de cada 3 venezolanos tiene prediabetes. 1 de cada 3 venezolanos tiene prediabetes. Eso significa que de las 22 personas que están aquí, 7 por lo menos tienen prediabetes. Estos son datos venezolanos. 1 de cada 3 personas tiene prediabetes. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar que el prediabético se convierta en diabético? Hay algunos métodos muy particulares y todos giran en torno a cambios del estilo de vida. Es decir, mejorar la alimentación. Se está hablando de que la alimentación tiene que ser balanceada en proteínas, en carbohidratos, en grasa, en fibra, en vitaminas. Y hacer énfasis en cereales integrales, en granos, en nueces, en frutas y en vegetales. Esto es el principal recurso que tenemos nosotros para evitar llegar a diabéticos siendo prediabéticos. Una alimentación balanceada. La otra cosa que tenemos que hacer es perder peso. Bajar de peso. Los que están gorditos y tienen prediabetes, pues deben bajar de peso. Y se recomienda bajar más del 7% del peso. Y para ello, pues tenemos que comer menos calorías. Los nutricionistas nos explican cómo reducir el contenido de calorías de las comidas. Si nosotros reducimos más de 500 calorías al día en las comidas, evitando algunos alimentos muy ricos en grasa, pues nosotros tenemos la posibilidad de perder peso. Y nos conviene bajar más del 5% del peso. Es decir, una persona que está un poquito gordita y tiene 100 kilos, debe perder más de 5 a 7 kilos para empezar a reducir el riesgo de diabetes. Eso es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Hacer ejercicio. Todos nosotros, lo acabo de preguntar hace 5 minutos, todos nosotros debemos hacer ejercicio. ¿Cuántos ejercicios es lo que se debe hacer? Más de 150 minutos por semana de ejercicio físico de intensidad moderada. ¿Estamos hablando de caminata o estamos hablando de trotar? Yo troto todas las noches. 30 minutos de caminata o 30 minutos de ejercicio de lunes a viernes, 150 minutos a la semana. Pero también hay que hacer ejercicios de fuerza para aumentar masa muscular. El ejercicio de fuerza se hace con pesas, con máquinas, con ligas o utilizando nuestro propio peso como pesa. Es decir, ejercicio con nuestro propio peso. Se recomienda 75 minutos a la semana de ejercicio de fuerza. Entonces ya van 2 cosas: alimentación sana, ejercicio físico, y con todo eso se logra la tercera cosa, que es bajar de peso. ¿Cuánto tenemos que bajar de peso? Más del 5% del peso corporal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo sigo una alimentación balanceada y sana y equilibrada, ojalá guiada por un nutricionista, las costumbres dietéticas que nosotros heredamos de nuestra casa no siempre son las mejores. Y de hecho, por eso es que estamos tan gorditos en Venezuela. Entonces es mejor que un nutricionista nos oriente y que nos eche el cuento qué es lo que debemos desayunar, almorzar, cenar y merendar. Si nosotros seguimos esta dieta balanceada y hacemos ejercicio aeróbico
150 minutos a la semana. Y si nosotros hacemos ejercicio de fuerza, 75 minutos a la semana, y perdemos peso, más del 7% del peso corporal, nosotros reducimos el riesgo de diabetes en casi el 60%. Es decir, las personas que tienen prediabetes pueden evitar ser diabéticas siguiendo estas recomendaciones. Esto es para los que son prediabéticos. Pero ¿qué podemos hacer con los que son diabéticos? En todo caso, que también son extraordinariamente frecuentes. En Venezuela, de cada 10 personas, una tiene diabetes, según datos actualizados. Y tenemos una de las tasas de diabetes más altas de Latinoamérica. Y el problema de la diabetes es que cuando no se trata de la manera adecuada, pues surgen complicaciones. Un diabético tipo 2 o tipo 1 que haga las cosas a la perfección, tiene una vida como una persona que no sea diabética. Pero en cambio, el diabético tipo 1 o diabético tipo 2 que no hace las cosas muy bien, tiene complicaciones. ¿Y cuáles son las principales complicaciones de aquel diabético tipo 1 o tipo 2 que no hace las cosas bien? Primero, se producen problemas en los ojos. Problemas en los ojos que pueden ser tan severos y tan graves como conducir a la ceguera. De hecho, la principal causa de ceguera en el mundo, ¿ustedes saben cuál es? La diabetes, exactamente. Otra complicación importante es problemas de los riñones. Problemas de los riñones que pueden avanzar a un grado tal que la persona tiene que ir a hemodiálisis. Y entre las principales causas de trastornos renales graves que lleguen a hemodiálisis, la diabetes figura en las primeras causas. También las arterias se obstruyen y estamos hablando también de las arterias del corazón. Y ese grado de obstrucción puede llegar a ser de tal magnitud que produce infarto. Entonces, hay un montón de complicaciones y de la que voy a conversar hoy es de cuando aparecen úlceras en los pies que no se curan, úlceras que progresan, úlceras que se complican, úlceras que ponen el pie así necrótico, negro, y conducen a que el médico tenga que amputar el dedo o el pie o la pierna. Estas son las principales complicaciones crónicas de la diabetes de aquellas personas que tienen la enfermedad y no se tratan de la forma adecuada. Pero también la diabetes puede conducir a la muerte. Resulta que la cuarta causa de muerte en Venezuela hoy es la diabetes mellitus. Entonces no solo la diabetes puede complicar la vida, sino que también puede terminar la vida. Así que tenemos que prestarle atención. Los que somos diabéticos para hacer las cosas bien y los que somos prediabéticos para evitar llegar a la diabetes. Más o menos el 5% de los diabéticos desarrollan pie diabético a lo largo de la vida. Más o menos. Sea del país que sea. Hay unos países en que la cosa es peor. En Estados Unidos, por ejemplo. El género, hombre o mujer, igual desarrollan pie diabético. E incluso el tipo de diabetes. Es decir, más o menos entre el 5 y el 10% de las personas que tienen diabetes desarrollan pie diabético en algún momento de su vida. Y en el mundo hoy, cada 30 segundos se corta un pie diabético. Es decir, en los 5 minutos que tenemos nosotros aquí, ya han perdido 10 personas el pie como consecuencia de no saber lo que yo les estoy comentando hoy. O saberlo y no prestarle atención y no ponerlo en práctica. Resulta que curar el pie diabético es extraordinariamente difícil y caro. Difícil porque no es fácil y porque hay un montón de profesionales de la salud que tienen que participar. Internista, endocrinólogo, pediatra, flebólogo, cirujano vascular, dermatólogo, nutricionista y psicólogo. Y costoso porque hospitalizarse en un hospital que le cuesta muchísimo al gobierno, al Estado, o en una clínica que le cuesta muchísimo el seguro, es muy costoso, es caro. Entonces nosotros vamos a hacer énfasis en lo que nos conviene a nosotros, que es que prevenir el pie diabético. Entonces les voy a comentar algunas medidas sencillas y generales para que las personas que son diabéticas prevengan el pie diabético. Medidas generales para prevención del pie diabético. Primero, el azúcar. El azúcar en la sangre tiene que estar dentro de ciertos números, dentro de ciertos rangos. En ayunas, el azúcar tiene que estar entre 80
y 130 miligramos por ciento. Es decir, una persona diabética en ayunas debería tener el azúcar entre 80 y 130. Y después de comer, el azúcar no debería pasar de 180. Y además, la hemoglobina A1C, que es una especie de resumen del azúcar de los últimos 3 meses, debería estar por debajo del 7%. Entonces, para repetir esta parte, todo diabético debería amanecer con una glicemia entre 80 y 130. Después de comer, el azúcar no debería pasar de 180 y la hemoglobina glicosilada A1C debería ser inferior a 7%. De esa manera, nosotros hablamos de que el azúcar, la glicemia, está controlada y con el azúcar controlada, el riesgo de desarrollar pie diabético se reduce de forma significativa. Eso con respecto al azúcar. Pero ¿qué hacemos nosotros con respecto al cuidado de los pies? ¿Qué precauciones debe tener el diabético con sus pies? Primero, tiene que lavar los pies todos los días, con agua y con jabón. Algún detalle que es bastante importante. El agua que se utilice para lavar los pies debe ser tibia, no caliente, porque el diabético pierde la sensibilidad y no percibe cuando el agua está demasiado caliente. Y si se quema lavándose el pie, pues ahí esa lesión puede ser el punto de inicio de un pie diabético. Lavar bien los pies todos los días con agua tibia y con jabón. Revisar todos los días los pies, o bien del paciente o bien un familiar, y ver si hay cosas anormales en los pies, como por ejemplo úlceras, cortes, ampollas, callos o enrojecimiento, porque ese puede ser el comienzo de un pie diabético. Si aparece algo diferente en el pie, tiene que consultar a su médico y que el médico evalúe qué es lo que está pasando y ponga las correcciones del caso. Mantener los pies secos, secar los pies con cuidado. Se puede utilizar una crema hidratante suave y todos los expertos aconsejan no debe haber humedad entre los dedos, ya que eso incrementa el riesgo de infecciones. Eso con respecto al cuidado diario de los pies. Otro detalle importante y demasiado importante es las uñas. El corte de las uñas. El corte de las uñas de los diabéticos tiene algunos bemoles muy particulares. Mantener las uñas de los pies recortadas, así como se ve acá. Y recortar las uñas de los pies en línea recta. Esta es la forma en la que se recomienda que se corten las uñas de los pies las personas con diabetes. Y en estas áreas puntiagudas, pues se recomienda que se utilice una lima de las que utilizan las mujeres para las uñas. Y de esa manera, limando los bordes afilados, pues se evita que una área puntiaguda pueda lesionar algún dedo. Eso con respecto a cortar las uñas de los pies. El zapato tiene que ser cómodo. No puede quedar muy apretado porque produce trastornos circulatorios y empeora la circulación de los pies. Pero tampoco puede quedar demasiado holgado, porque cuando queda demasiado holgado, ese roce hace que aparezca una ampolla, hace que aparezca un callo, hace que aparezcan lesiones y de esa lesión pues se puede complicar un montón de cosas. Evite andar descalzo. ¿Por qué? Bueno, porque el pie del diabético no siente bien y si hay piedritas o objeto en el piso, no solo lo pisa y lo maltrata, sino que no lo siente. Utilizar medias y zapatos o pantuflas en casa, justamente para lo que les estoy comentando, para mantener el pie protegido. Obviamente, hay que revisar los zapatos o las sandalias antes de ponérselas. Porque si cayó un objeto dentro del zapato y la persona diabética se pone el zapato con ese objeto adentro, una piedrita o lo que sea, pues eso va a lesionar el pie y eso va a dar inicio a una lesión que puede al final conducir al pie diabético. No hay una recomendación de salud más importante que el hacer ejercicio. Entonces, moverse, hacer ejercicio, eso mejora la circulación, eso mejora la salud, eso hace que uno se sienta bien y eso también reduce el riesgo de generación de pie diabéticos. Caminar con zapatos resistentes y cómodos, pero si tiene lesiones en los pies, pues obviamente tiene que ir al médico, tiene que curarse la lesión y luego es que continúa caminando. Vamos a concluir. En Venezuela estamos gorditos.
el 32% de las mujeres tienen obesidad y el 28% de los hombres. Muchas de esas personas que están gorditas, tienen prediabetes. 1 de cada 3 venezolanos tiene prediabetes en este instante. Y la progresión a la diabetes puede ser evitada en más del 60% de los casos, comiendo de forma balanceada, haciendo ejercicio físico y bajando de peso. 1 de cada 10 venezolanos tiene diabetes. Y muchos de los que están en esta sala y muchos de los que vienen para el servicio de endocrinología de este hospital son diabéticos. Una de las principales complicaciones crónicas de la diabetes es el pie diabético, de lo que estamos conversando nosotros, de lo que hemos conversado hoy. ¿Y cuáles son los recursos de los que disponemos nosotros para evitar que en un diabético se desarrolle un pie diabético? Número 1, el control adecuado del azúcar. Ya mencionamos hace rato cuáles son los valores ideales de azúcar para que consideremos que esté bien controlada la diabetes, la enfermedad en esa persona. Y segundo, el cuidado meticuloso de los pies. Ambas son las principales estrategias con las que contamos nosotros para prevenir el pie diabético.